Buenas tardes con todos. Disculpe, había un problema con el internet, pero ya solucionamos el problema. En esta oportunidad vamos a ver lo que se refiere al tema de trauma abdominal, ¿no? Tanto un trauma abdominal abierto como un trauma abdominal cerrado, que cada vez se hace muy frecuente en nuestro medio, siendo la causa, la tercera causa de muerte, ¿no? Después de lo que es neoplasias y problemas cardiovasculares, ¿no? Como vemos, el trauma es considerado ya desde los finales del siglo XX por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia a nivel mundial, ¿no? Se va a presentar de dos maneras o eventos. Estos van a ser eventos no intencionados de provocar un daño en el individuo o a la sociedad misma, ¿no? Como vemos que se ve con mayor frecuencia los accidentes de tránsito, más que todo por la velocidad o por la ingesta de alcohol o muchas veces drogas, y los accidentes deportivos también, ¿no? Y también, de acuerdo a las intenciones o provocaciones de lesiones, que cada vez se hace con más frecuencia por nuestra población, ¿no? Que hay más violencia, tanto individual como colectiva. Así tenemos que el 14% de los pacientes con traumatismos encefalocraneanos, ¿no? Y el 7% de los que tienen lesiones extraabdominales van a presentar también lesiones abdominales, ¿no? O sea que siempre vamos a tener pacientes politraumatizados, ¿no? Que vienen con problemas encefalocraneanos y lesiones en otras partes del cuerpo, que también va a presentar concomitantemente lesiones a nivel de abdomen. Como vemos, o como sabemos, el trauma, ¿no?, abdominal es una de las principales causas de ingreso en un servicio de urgencias médicas, ¿no?, en los hospitales. Y las presentaciones pueden ser muy amplias, de lesiones aisladas, ¿no? Y no muy agresivas, hasta que incluyen varios sistemas de nuestro cuerpo. Todos los pacientes traumatizados van a requerir siempre un abordaje oportuno y sistematizado por el médico tratante, ¿no? Y de aquí vamos a ver que, de acuerdo al manejo de estos pacientes, se va a optimizar su evolución y se va a reducir el riesgo de complicaciones o muchas veces, ¿no? Eh, Indagar o ver lesiones ocultas o ambas. Como decimos, epidemiológicamente el trauma es la principal causa de muerte en edad reproductiva en los primeros 40 años de edad, ¿no? Y va a comprender alrededor del 10% de la mortalidad total. Así tenemos que en Estados Unidos de América cada año se atienden un promedio de 50 millones de pacientes, ¿no?, por trauma. Y el 30% de todos los ingresos de las unidades de cuidados intensivos van a corresponder a pacientes traumatizados. Como decimos, una de las principales causas de pacientes con traumatismo son los accidentes automovilísticos, ¿no? Y esto va a causar más de 1 millón de muertes al año. Y se estima, ¿no?, que en el año 2030 va a ser la tercera causa de incapacidad en todo el mundo. Hay que tener en cuenta también otras cosas, otra cosa importantísima, como es que cerca del 35% de los pacientes que vienen por trauma van a morir por hemorragias o por lesiones a veces mal controladas de estas hemorragias, ¿no? No se detecta a tiempo, ¿no? Entonces se controlan mal y el 35% de estos pacientes van a fallecer por este tipo de sangrado, ¿no? En lo que respecta ya al trauma abdominal, podemos definirlo, ¿no?, que todo trauma abdominal viene a ser una acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad en los elementos que van a constituir, ¿no?, la cavidad abdominal. Como tenemos ahí la pared abdominal, que se puede a veces decir, ¿no?, o llamar continente, y de lo que contiene la cavidad abdominal, el contenido, todas las vísceras sólidas y la víscera hueca, ¿no? O a veces también puede ser lesión de ambos, ¿no?, tanto de la pared como de las vísceras.
el trauma abdominal siempre va a representar un desafío importante en todos los cirujanos que trabajan o que trabajamos en servicios de urgencia, ¿no? Como le digo, es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de vida, ¿no? Y la mortalidad por traumatismo es significativamente mayor en el sexo masculino que en el sexo femenino. Es decir, que la mortalidad es de 6 a 1, ¿no? Un promedio, ¿no? Entonces, para ver lo que respecta a las límites de áreas anatómicas del abdomen, vamos a tener, lo dividimos en el abdomen superior, abdomen inferior, ¿no? Entonces, acá van a estar localizadas más que todas las vísceras sólidas como el hígado, el vaso, el estómago, y inferior las asas delgadas, ¿no? El colon, el epiplo, y en la parte posterior vamos a tener la región lumbar y la región pélvica, ¿no? Como vemos en el abdomen anterior, ¿no? O también muchos lo llamamos abdomen anterior, inferior, va a estar todas las vísceras intraabdominales, como el yeyuno, ilio, colon, hígado, vaso, mesenterio y estómago. En el tórax abdominal o abdomen superior va a estar el músculo diafragma, órganos torácicos y abdominales. En el abdomen posterior lumbar vamos a tener, ¿no?, los que están más que todo en el retroperitoneo, como son los riñones, los uréteres, el páncreas, el duodeno, los grandes vasos abdominales, ¿no?, como la aorta, la cava, cara posterior del colon ascendente y descendente, y en la pélvica vamos a tener más que todo el recto, la vejiga, los cristales y los órganos genitales femeninos, ¿no?, y masculinos, arterias y las venas ilíacas y sus ramas. Como decimos, una de las principales causas de traumatismo son los accidentes automovilísticos, ¿no?, más que todo por alta velocidad o cuando los choferes ingieren bebidas alcohólicas o drogas, ¿no? Como vemos, la incidencia del trauma abdominal por accidente de tránsito ha aumentado en estas últimas décadas, ¿no? Acá tenemos, más que todo, como digo, por accidentes vehiculares y la violencia que azota en nuestro país, ¿no? Cada vez la transportación es más violenta, hay muchas agresiones, tanto por arma blanca, armas de fuego, ¿no? Y es la causa de mortalidad y morbidad en todos los grupos etarios, ¿no? O sea que tanto edad adulta, ¿no?, adolescentes, etcétera, ¿no? Y el abdomen va a ser la tercera región del organismo que se lesiona con mayor frecuencia, después de lesiones de cráneo y lesiones de tórax. Entonces, el traumatismo abdominal, como vemos, ¿no?, cuando hay un traumatismo abdominal, las lesiones intraabdominales van a ser debidas más que todo por un traumatismo abdominal cerrado o un traumatismo abdominal abierto, ¿no? Entonces, el 80% de los traumas abdominales van a ser cerrados, mientras que el 20% van a ser abiertos, ¿no? Y estos son causas de una considerable porción de muertes por traumatismo, ¿no? Como vemos acá, los choques vehiculares y las caídas son las causas más frecuentes de traumatismo cerrado, ¿no?, que a menudo va a constituir un desafío diagnóstico, ¿no? Siempre es más difícil diagnosticar un paciente con traumatismo cerrado si debe ser quirúrgico o no quirúrgico. Como le digo, a veces el sangrado es la principal causa de muerte, a veces no se detecta a tiempo y el paciente fallece por hemorragia intraabdominal. Entonces, la mortalidad en trauma abdominal cerrado, siempre vamos a tener que hacer un diagnóstico precoz, ya que una demora en el diagnóstico o en el tratamiento no va a producir el sangrado, ¿no?, ya sea de una víscera sólida como el hígado o el vaso o mesenterio, o producir hemorragia, ¿no? Y si no se detecta en tiempo, el paciente puede fallecer. De igual manera, cuando viene un traumatismo abdominal, hay que detectar, ¿no?, si que hay lesión o no de víscera hueca, ¿no? Porque si no detecta precozmente la lesión de una víscera hueca, no debe dar a una peritonitis, ¿no? Y esta peritonitis no va a dar una respuesta inflamatoria, sepsis y falla multiorgánica, ¿no? El trauma abdominal, como le digo, es un desafío para el clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque
en la cavidad abdominal encuentra muchos órganos, ¿no? Entonces es difícil a veces evaluar todos los órganos. Como vemos, la trauma abdominal es la causa del 20% de las injurias civiles que requieren intervención quirúrgica. O sea que del 20% de que vienen por agresiones por trauma abdominal cerrado van a necesitar ser operados. Y de ahí que uno debe decidir si es necesario o no la laparotomía exploradora, ¿no? O sea que no todos los pacientes que tienen con trauma abdominal tienen que ser operados, pero un 20% sí va a necesitar una cirugía. Entonces, el trauma abdominal podemos clasificarlo de dos tipos: el cerrado o contuso y el penetrante o abierto. El penetrante o abierto es normalmente eh, aquí, cuando el paciente viene con una lesión por una víscera, por un trauma abdominal abierto por arma blanca o por arma de fuego, normalmente debe ser visto, ¿no?, por el cirujano a la posibilidad quirúrgica. Mientras que en el trauma abdominal cerrado o no penetrante es muchas veces muy difícil de evaluar porque el paciente, aparte del traumatismo abdominal cerrado, puede venir con traumatismo encefalocraniano, o sea que puede venir muchas veces inconsciente, no da datos, o también a veces pueden tener traumatismo vértebromedular concomitante. Entonces, a veces es difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque el paciente no da datos y a veces no muestra, ¿no?, la sintomatología de un paciente fácil diagnosticar de un abdomen agudo. Dentro de los mecanismos de trauma abdominal tenemos, como digo, las principales son accidentes de tránsito, la caída de grandes alturas, ¿no? También pacientes que son atacados por proyectiles de arma de fuego, ¿no?, ya sea de alta o baja velocidad. Normalmente de baja velocidad son los que son de, pacientes como de la delincuencia, ¿no?, más que todo, mientras de alta velocidad son de armas de fuego, pero que usan en la guerra, ¿no?, los soldados. Agresiones físicas, explosiones, accidentes laborales, pacientes con lesiones de trauma abdominal por arma blanca, accidentes deportivos, y también a veces también vemos, ¿no?, lesiones de abdomen por un trauma, por cornadura del sasta de toro, ¿no?, en las corridas de las fiestas patronales que hacen a veces en el interior del país. Entonces, también vemos eso, caídas por bicicleta, ahora que cada vez hay, hay más uso de las bicicletas, a veces con el timón se puede golpear, ¿no?, el abdomen y puede lesionar también una víscera o un órgano intraabdominal. Como vemos, el trauma abdominal penetrante, normalmente cuando el paciente viene con un, una lesión por una lesión penetrante de abdomen, comúnmente se va a lesionar un 40% del hígado, ¿no?, en las lesiones punzopenetrantes. El intestino delgado un 30%, el diafragma un 20% y el colon un 15%. Entonces, la mayoría de los pacientes que vienen con un trauma abdominal penetrante, el órgano que se va a lesionar con mayor frecuencia va a ser el hígado un 40%. Cuando el paciente viene con una lesión de abdomen por un proyectil de arma de fuego, ¿no?, por bala, normalmente va a lesionar el órgano que se lesiona con mayor frecuencia va a ser el intestino delgado, un 50%. De ahí el colon un 40%, el hígado un 30% y otras estructuras vasculares en un 25%. Entonces podemos decir que cuando el paciente viene con una lesión penetrante, comúnmente el órgano más afectado es el hígado, y cuando viene por cualquier arma de fuego, el órgano más afectado es el intestino delgado. Siempre cuando el paciente viene un trauma abdominal penetrante, como vemos acá, un cuchillo, ¿no?, la posibilidad de lesiones abdominales en el traumatismo es solamente un 30%, ¿no? O sea que cuando el paciente viene acuchillado, un 30% tiene la posibilidad de que haya lesionado un órgano interno, ¿no? Mientras que cuando es un proyectil de arma de fuego, de uso civil, ¿no?, la gente común, es de un 70%, ¿no? O sea que hay una mayor posibilidad de que haya una lesión de una víscera intraabdominal. Es por eso que cuando son lesiones por arma de fuego en la parte anterior del abdomen, entonces muchas veces hay que hacer una laparotomía exploradora porque tiene una gran posibilidad de que haya una lesión de una víscera intraabdominal.
Mientras cuando es proyectil de arma de guerra, el 90%, hay una posibilidad de que haya lesión de un órgano intraabdominal, ¿no? Entonces, una gran posibilidad de que lesione, ¿no?, un órgano intraabdominal. Como vemos, el problema muchas veces de los diagnósticos son cuando son tramos abdominales contusos, ¿no? Y muchos de los tramos abdominales contusos vemos en los accidentes de tránsito, ¿no? El 75% de los accidentes de casos de traumatismo abdominal cerrado es debido a los traumatismos por accidentes de tránsito. De ahí que siguen en frecuencia los accidentes en motocicleta, caídas y asaltos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el Perú también hay un aumento, ¿no?, en los accidentes de tránsito. Así tenemos cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo en los últimos 5 años, que se han producido más de 420.000 accidentes de tránsito, que esto ha ocasionado la muerte de más de 14.000 personas, ¿no? 14.000 peruanos ya han dejado en heridas o en situación de discapacidad a más de 272.000 personas, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que una de las causas de traumatismo es un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, el tramo abdominal cerrado viene a ser el resultado del impacto, ¿no?, que va a tener la pared abdominal sobre un órgano contuso, ¿no?, un órgano rombo, ¿no? Como vemos acá, un motociclista, ¿no?, cuando se cae, ¿no?, cae, se puede ir contra la moto o contra el pavimento. Entonces, la fisiopatología de un trauma abdominal cerrado puede ser de dos formas: por fuerza de compresión o fuerza de desalerización, ¿no? Entonces, cuando hay fuerza de compresión, va a ser el resultado del impacto directo o de la compresión externa contra un objeto fijo, ¿no?, como el cinturón de seguridad en los automóviles o la misma columna vertebral. Mientras desaceleración, ahí sí va a haber, ¿no?, a crear un área de cizallamiento en los lugares más que todo donde se unen las partes fijas del órgano, ¿no?, de un órgano sólido o móvil, ¿no?, en los órganos intraabdominales, ¿no? El tramo abdominal contuso, como vemos, la relación de su gravedad va a guardar o va a ser de acuerdo a la relación con la fuerza y la duración del impacto, ¿no? Así como con la masa y el área de contacto del paciente, ¿no? Las lesiones por desaceleración se producen más que todo en accidentes de vehículos a gran velocidad, ¿no?, o en caídas desde grandes alturas, ¿no? Como sabemos, por el impacto, los órganos siguen moviéndose hacia adelante con la velocidad terminal y por lo que se produce un desgarramiento en la zona de fijación de los órganos, ¿no?, intraabdominales. Una de las causas del trauma abdominal contuso viene a ser el cinturón de seguridad, ¿no?, en los autos, ¿no? Entonces, la fijación con cinturón abdominal puede ser causa también de un brusco aumento de la presión intraabdominal, ¿no?, que puede causar, ¿no?, por la presión que aumenta la intraabdominal, puede causar la ruptura de una víscera hueca. Y esto nos va a dar una peritonitis. Este, Otros órganos que se lesionan, ¿no?, en el tramo abdominal contuso, tenemos el vaso, ¿no? Como vemos, el órgano más afectado en los tramos cerrados, más que todo del abdomen, es el vaso, un 40 a 55%, seguido del hígado, 35-45%, el intestino delgado, al 10%. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta, más que todo, el accidente de tránsito, ¿no? Puede haber una lesión de vaso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, cuando el paciente viene un traumatismo toracoabdominal, puede haber fracturas de las últimas costillas, de la novena, décima, 10 costillas, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? Si que hay fractura del lado izquierdo, entonces tenemos que pensar que también puede haber lesión, ¿no?, del vaso, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Y si del lado derecho, lesión del hígado, como vemos acá, ¿no? Entonces todo paciente que viene con traumatismo, ¿no?, o un politraumatizado,
siempre se le da un manejo en el sitio de la lesión y en un manejo intrahospitalario, ¿no? Cuando llega al hospital, se le va a hacer un enfoque sistémico según la ATLS, ¿no? Una revisión primaria, una revisión secundaria, ¿no? Entonces, en la revisión primaria tenemos que ver todos los problemas que pueden alterar o pueden amenazar la vida, y si el paciente está estable o emocionalmente estable, hay que ver la reanimación del paciente, ¿no? Dentro de las evoluciones secundarias, ya una vez que se ha estabilizado el paciente, se debe hacer todos los estudios diagnósticos para ver qué manejo se le va a dar, los procedimientos diagnósticos y los procedimientos quirúrgicos de ser necesarios, ¿no? Según la evaluación, primero, o sea, la reanimación, se usa eh, el ABCD, ¿no? El primero, el tratamiento general con común en todos los pacientes de traumatismo, con especial énfasis siempre en la evaluación circulatoria por la posible presencia de un shock por hemorragia intraabdominal. Si existen signos de shock, se tiene siempre que poner una buena vía, ¿no? Venosas, con calibres gruesos, las agujas, y cuando uno canaliza la vía, también tiene que traer o hacer los análisis de laboratorio que son necesarios muchas veces, ¿no? Como el hematocrito, la coagulación, las pruebas cruzadas, bioquímica, amilasa, lipasa, y el grupo sanguíneo, porque muchos de estos pacientes van a tener que recibir muchas veces transfusiones sanguíneas. Entonces, como vemos acá en la evolución según la ATLS, ¿no? Siempre hay que ver ver la vía aérea que esté permeable, ¿no? ¿No? Que no vaya a estar con cuerpos extraños como dentadura o, ¿no? o edema, ¿no? Entonces hay que estar la vía permeable, ¿no? Luego hay que ver que el paciente esté ventilando, si está ventilando solo, necesita ayuda ventilatoria, si necesita ayuda ventilatoria, con ambú o intubarlo, ¿no? Hay que ver la cuestión de la circulación, o sea que hay que reponer los líquidos, más que todo el sangrado, tener buenos sexos venosos, ¿no? Después se busca el déficit neurológico, ¿no? Más que todo se hace la prueba de Glagow, a ver si está lúcido o no está lúcido, ¿no? Y por último se hace el examen completo, el examen completo del paciente desnudo, pero siempre tratando de que no mantener la temperatura, ¿no? O sea, con buenos cobertores o un ambiente no frío, ¿no? Como vemos acá, la ejecución de cada uno de estos pasos, igual que se deben ejecutar de manera simultánea siempre, a veces, ¿no? Como vemos en el manejo inicial del tramo abdominal, nuestro objetivo prioritario va a ser determinar si existe o no lesión abdominal, ¿no? Entonces, queremos ver, ¿hay una lesión abdominal o no? Otro objetivo secundario, si la estabilidad hemodinámica es debida al sangrado de la cavidad abdominal o si requiere tratamiento conservador o quirúrgico. Acá muchas veces no tenemos que tener un diagnóstico exacto de la lesión, ¿no? En esta fase no es prioritario, no es prioritario en esta fase, ¿no? Para ver qué es lo que está causando el problema, ¿no? Entonces, un paciente en un trauma abdominal, el manejo de trauma abdominal va a cobrar importancia, una vital importancia, la evaluación clínica del estado del shock, ¿no? Se presenta el shock hemorrágico, ¿no? Dado que la hemorragia intraabdominal es la causa más frecuente de shock hipovolémico en estos pacientes, ¿no? Entonces, siempre hay que ver, ¿no? Paciente de un trauma abdominal, más que todo cerrado, ¿no? Si hay un problema de sangrado intraabdominal. Dentro de los indicadores de shock en un paciente lesionado, el paciente lo primero que va a tener agitación o confusión, ¿no? Mental, ¿no? Más que todo por la disminución de la irrigación sanguínea a nivel del cerebro. Cuando pierde más del 30% de sangre, entonces ya va a haber problemas de agitación, confusión del paciente. Otra de las cosas que vamos a ver, la taquicardia mayor de 100, ¿no? Latidos por minuto. La taquimia también comienza a hiperventilar, ¿no? Al paciente de sudoración, las extremidades frías con manchas, ¿no? Pulsos distales débiles, ¿no? Son débiles, taquicardio, disminución de la presión del pulso, disminución de la diuresis y la hipotensión, ¿no? Entonces, son los signos que nos van a indicar un shock de un paciente que tiene una lesión de un tramo abdominal. ¿Cómo podemos disminuir la mortalidad y las complicaciones de un trauma abdominal, ¿no? Lo primero que hay que hacer un buen manejo del shock, ¿no? Pero para esto tenemos que dar un reconocimiento rápido y oportuno de la hemorragia intraabdominal que está originada por una lesión mayormente de una víscera sólida, ¿no? Que puede ser el vaso,
o el hígado, ¿no? Y otra cosa es evitar el retraso al diagnóstico de una lesión de intestino delgado, una lesión de una víscera hueca, ¿no? Porque esta lesión de víscera hueca no va a llevar a una peritonitis y esto nos puede llevar a una sepsis, ¿no? Entonces, el shock hemorrágico podemos clasificarlo de 4 tipos o de 4 clases, ¿no? Normalmente, la de clase 1, el paciente está estable, ¿no? Entonces, el volumen de pérdida de sangre es menos de 750 mililitros, ¿no? Pero ya comienza a tener problemas ya de la presión, de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya cuando tienen la clase 3, cuando ya hay una pérdida, ¿no?, entre 1500 a 2000 mililitros de sangre, ¿no? Y ya cuando tiene problemas de la clase 4, ya ahí sí tiene que uno ya transfundirle sangre más que todo, ¿no? Entonces la respuesta inicial a la reanimación, muchas veces un paciente uno le da los líquidos, ¿no? Le da cloruro de sodio o la tatorcin, Ringer, ¿no? Entonces va a tener una respuesta rápida, entonces el paciente, sus signos vitales van a regresar a lo normal, ¿no? Después, acá vemos en los pacientes que responden bien cuando la pérdida de sangre es mínima, ¿no? Entre 10 a 20%. Mientras cuando la pérdida ya es severa, mayor del 40% de sangre, entonces acá la respuesta ya es nula, ya, ¿no? Entonces, acá sí el paciente muy posiblemente tiene que ser operado de urgencia. Entonces, cuando tenemos los pacientes de un trauma abdominal que vienen de 3 tipos. Un paciente a veces agónico, ¿no? Un paciente que viene inestable y un paciente estable, ¿no? En un paciente agónico, más que todo, el paciente ya no presenta esfuerzo ventilatorio, no tiene pulso femoral y no responde a la estimulación externa. Son los pacientes moribundos, más que todo, que están llegando a emergencia, ¿no? Un paciente inestable es cuando hay alteración de cualquiera de sus signos vitales, ¿no? Como son un pulso mayor de 90, una frecuencia respiratoria mayor de 32 o menor de 12, una presión arterial sistólica menor de 90, ¿no? Y un paciente estable es cuando el paciente ingresa con función ventana estable o se estabiliza como resultado de un manejo inicial precoz, ¿no? Como vemos, en un paciente agónico, ¿no? También, como le digo, son pacientes llamados moribundos, ¿no? Si es un traumatomía abierto, la sobrevida es superior al 14%, ¿no? Si es un traumatomía abierto. Si hay signos de vida al ingresar a urgencia y si es llevado directamente a cirugía, la probabilidad de sobrevida supera el 20%. Pero el problema es si es un traumatismo de neural cerrado. Entonces acá la probabilidad de vida es mucho, mucho menor, ¿no? La probabilidad de vida de sobrevida es inferior al 2%. Y si no se detecta signo de vida en el trayecto, la probabilidad de sobrevida es casi cero. Entonces, como vemos acá, un paciente que viene muchas veces agónico tiene una mayor posibilidad de vida cuando son traumatismos abdominales abiertos. Entonces, el manejo de paciente agónico, primero lo que tenemos que hacer es asegurar y mantener la vía aérea, verificar que el problema no sea de origen ventilatorio y si lo es, tratarlo, ¿no? Si, entubarlo, si es necesario, y llevarlo rápidamente a sala de operaciones para hacer una cirugía inmediata por una laparotomía, una toracotomía de reducción, más laparotomía, ¿no? Según el caso lo ameriten. Mientras cuando viene un paciente inestable, lo primero que hacer es estabilizar una buena vía aérea. Siempre tenemos que lo primero ver que la vía aérea está permeable, ¿no? Luego, si vemos un problema de sangrado, tenemos que controlar la hemorragia visible, ¿no? A veces tenemos sangrados importantísimos, ¿no? Ya sea de extremidades o de cuero cabelludo, y aplicación de líquidos venosos, como le digo, la tatorrilla o cloruro de sodio. Como vemos, la mayoría de la mortalidad prevenible posterior a la etapa inicial se produce como consecuencia de un manejo inapropiado por retraso del tratamiento en esta fase, ¿no? Si nosotros le damos un buen tratamiento en esta fase, la mortalidad va a disminuir bastante. Si viene un paciente estable, lo primero que debemos hacer es una buena historia clínica, ¿no? Acá se le puede hacer una historia clínica detallada porque lo amerita, ¿no? O sea que no, paciente, no tenemos problemas con el paciente, pues está estable. Le hacemos un examen cuidadoso, tanto todo un examen físico cuidadoso, y se le pide todos los estudios diagnósticos, ¿no? Para determinar si existe o no indicación para hacer una opción quirúrgica, ¿no? Como le digo acá, siempre es indispensable ver si el paciente necesita o no un tratamiento quirúrgico.
Ya una vez que el paciente esté estabilizado, ya se puede hacer la evolución secundaria, ¿no? Se hace una buena historia clínica. En la historia clínica tenemos que ver siempre cómo ha sido el mecanismo de producción del traumatismo, ¿no? Si ha sido accidente de tránsito, cómo ha sido el accidente de tránsito, si ha sido este atropello, ¿no? Si ha sido vehículo de alta velocidad, etcétera, ¿no? El tiempo de evolución, ¿no? Desde que se produjo el accidente hasta que llega al hospital, los antecedentes personales del paciente también es importantísimo, ver qué otras enfermedades tiene o no para poder manejarlo y las maniobras realizadas en el sitio operatorio. En lo que respecta a la lesión física, como siempre, tenemos que hacer una buena inspección, ocultación, percusión, palpación. Hay que ver siempre la estabilidad pélvica, ¿no? Porque la pélvica, a veces cuando hay fractura de pelvis puede haber lesiones, ¿no? Tanto de la uretra, puede haber lesiones de hematomas retroperitoneales. Entonces siempre hay que ver la estabilidad pélvica, ¿no? Examinar el perineo y genitales, como le digo, también hay que ver si hay hematoma a nivel de pene o sangrado por el pene o salida de sangre por la vagina, entonces y un tacto rectal, ¿no? Para ver si está desplazado o no la próstata en el hombro o si hay una masa palpable, ¿no? En el fondo del saco rectovesical, entonces nos puede ayudar al diagnóstico. Dentro de las pruebas complementarias siempre tenemos las pruebas analíticas, ¿no? De laboratorio, electrocardiograma, medición de constante vital, radiografía de abdomen si es necesario, ¿no? De tórax, radiografía de pelvis, como le digo, si uno le hace la maniobra y ve que hay una inestabilidad de la pelvis, entonces hay que ver si hay fractura o no, ¿no? Dentro de las pruebas especiales que se pueden realizar los pacientes con un tramo abdominal cerrado, toda la paracentesis, lavado peritoneal diagnóstico, ecografía diagnóstico, tomografía axial computarizada, ¿no? Y la paroscopía, ¿no? Diagnóstica o terapéutica también puede ser. Entonces, como vemos en el tramo abdominal cerrado, aproximadamente el 5% de los pacientes con tramo abdominal cerrado significativo van a tener un trauma concomitante de cráneo y tórax, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que no solamente el paciente viene con un trauma abdominal cerrado, también viene a veces con otros traumatismos que puede ser a nivel de cráneo, tórax o extremidades, ¿no? Y esto muchas veces puede afectar el tiempo necesario para observar y definir la intervención, ¿no? Porque a veces uno se distrae por a nivel se ejecuta neurocirugía, tórax, y esto va extrayendo. Entonces, esto va a hacer que muchas veces demore una operación que realmente debe hacerse por un tramo abdominal cerrado. Como le digo, ahí la, la placa de tórax, la placa de tórax es importantísimo, igual que la radiografía de abdomen, de pelvis, ¿no? De tórax, como vemos, a veces puede haber una lesión del diafragma, ¿no? Y puede haber una hernia diafragmática traumática, como vemos acá, ¿no? También puede ser también una paracentesis, si se puso en lugar, una paracentesis para ver si hay sangre o no dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Hace una punción, cuando hay mucha sangre, entonces uno puede pulsar y aspira sangre, entonces el paciente probablemente tiene que ir lo antes posible a la sala de operaciones, ¿no? Porque hay una hemoperitoneo, ¿no? Bueno, la punción lumbar, las partes que atraviesan primero la piel subcutánea, el músculo, la aponeurose del músculo y el peritoneo, ¿no? Entonces, para aspirar, ¿no? Líquido intraabdominal, si es sangre, entonces el paciente tiene que ver, o también puede ser también contenido intestinal, ¿no? Otra examen que se usaba antes, muchas horas se ha dejado de lado, ya lo ha reemplazado mucho la tomografía y la ecografía es el lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Es importante para más que todo un tramo abdominal, ¿no? Cerrado. Esto, como decía acá, debe practicarse tempranamente en el paciente que está con la presión baja o hipotensa, ya que los resultados no deben estar para un diagnóstico y un tratamiento a realizar, ¿no? Como sabemos, este lado peritoneal diagnóstico fue introducido por Terrot en 1965 y solo necesitaba 30 mililitros de sangre en la cavidad peritoneal para producir un lavado microscópico positivo, ¿no? Actualmente se usan con dos propósitos este examen de lavado peritoneal diagnóstico para prueba rápida de detección en un paciente moderadamente inestable con un ultrasonido confuso, o sea que ecográficamente no podemos ver si hay líquido o no hay líquido, ¿no? Y para evaluar las lesiones de víscera hueca. Aún en presencia de un estudio evidentemente positivo, a veces, ¿no? Se encontraba que todavía cerca del 30% de bio tenía lesiones significantes cuando uno entraba hasta las operaciones, ¿no? Entonces, un 30% realmente no deberían haber sido operados, ¿no? Pero así era mejor hacer una aparatomía
¿no? Como dice, en blanca que esperar que se complique el paciente y se muera. Lavado peritoneal diagnóstico es positivo cuando se aspira en el momento de decisión de la cánula 10 mililitros o más de sangre, ¿no? Como vemos acá, ¿no? O si luego de introducir 1 litro de suero fisiológico o lactato ring, hay un conteo de hematite mayor de 100.000 por milímetro cúbico o de 500.000 por milímetro cúbico, o si se detecta bilis, bacterias o contenido alimentario. Como le digo ahora, de hace ya algunos años, el ECOFAS es importantísimo con un tramo abdominal cerrado. ¿No? Bueno, ECOFAS son las siglas del inglés, ¿no? Como vemos acá, y tiene ventajas, ¿no? Un bajo costo, la ecografía bajo, es rápido, es portátil y no es una prueba no invasiva. Como vemos acá, el ECOFAS no va a evaluar los espacios subfrénicos, ¿no? El espacio de Morrison debajo del hígado, los canales para, paracólicos, la pelo y el pericardio. Entonces, para ver si hay líquido o no hay líquido dentro de la cavidad. Eso nos va a ayudar mucho para ver si se encuentra pues, un abundante líquido, entonces probablemente sea sangrado, ¿no? Como sabemos, el ECOFAS tiene una sensibilidad de entre 80 y 95% para detectar hemorragias intraabdominales, ¿no? Tiene una alta sensibilidad. Es por eso que ayuda, ¿no? a los cirujanos para decir o no operarlo, ¿no? Está limitado para detectar menos de 200 centímetros cúbicos de líquido libre. Es improbable que el ultrasonido sustituya a la tomografía. Como sabemos, la tomografía es mucho mejor, ya que permite un mejor definición de órganos y evaluación de retroperitoneal. El problema de la ecografía siempre es cuando los pacientes son obesos, ¿no? Cuando son obesos no da unas buenas imágenes, o cuando está las asas llenas de aire, ¿no? La lactada abdominal, como digo, la tomografía ha tomado el lugar del lavado peritoneal diagnóstico como método regular de la detección de traumas abdominales contusos, que ya no se usa ya, muy pocas veces se hace el lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Más allá de la evaluación del abdomen, ha incluido también la capacidad de evaluar maneras simultáneas y lesiones vinculadas a fracturas, vértebras, vertebrales y pelvianas, ¿no? Entonces ahí nos ayuda a ver, a veces también puede tener un paciente una traumatismo vertebromedular, también, ¿no? Entonces nos va a ayudar, ¿no? O lesiones en las pelvis, como digo, que pueden hacer hematomas retroperitoneales grandes, grandes, que pueden acumular mucha sangre en el retroperitoneal. Y es tan sensible como la peritoneal para lesiones abdominales. Sin embargo, hay reserva debido al costo más alto, ¿no? Así como mayor cantidad de tiempo requerido para su uso, ¿no? Aparte de la radiación ionizante que tiene, los altos costos, pero cada vez ya los hospitales están teniendo más tomografía, ¿no? O sea que se está usando con mayor frecuencia. Vamos a sacar la tomografía, acá hay una lesión de hígado, ¿no? También se puede usar la angiografía, pero la angiografía, como le digo, tiene que haber personal capacitado y equipos también, ¿no? Radiólogos y intervencionistas, ¿no? Sirve para detectar sangrados y también sirve para pararle los sangrados por embolización, ¿no? Más que todo en órganos sólidos, ¿no? Si comparamos nosotros entre los exámenes o las pruebas diagnósticas que nos ayudan a un trauma abdominal cerrado, tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, el ECOFAS y la TAC, ¿no? Como eso, cuando se indica la ventaja y la desventaja, ¿no? Y nosotros vamos a ver que en mayor ventaja siempre va a tener la tomografía, ¿no? Lo más específico para las lesiones, densidad del 92 al 98. El único problema que tiene es que cuando un paciente tiene que estar estable para ir a la tomografía, no se puede movilizar de forma inestable, ¿no? Con inestable, sí, lo vemos la ECOFAS, ¿no? Pero como sabemos es operador dependiente, ¿no? Y como le digo, a veces puede distorsionar el gas intestinal y el área subcutánea, o cuando los pacientes son muy obesos también, ¿no? Y acá no detecta lesiones de diafragma, intestino, páncreas, ¿no? Las lesiones de diafragma son bien difíciles de diagnosticar. A veces se diagnostica ya en el acto operatorio o con una laparoscopía diagnóstica, ¿no? No se puede dar ni con la tomografía, como nos saca. Entonces acá tenemos la exploración laparoscópica, como digo, la laparoscopía nos ayuda a veces cuando hay duda diagnóstica, nos ayuda para un diagnóstico, y a veces también durante el diagnóstico podemos solucionar por vía laparoscópica, entonces es terapéutica. La prueba diagnóstica tiene una ventaja, ¿no? Teórica, ¿no?
que es facilitar el examen directo a las estructuras intraabdominales. Dentro de sus ventajas va a incluir su carácter invasor, porque es una cirugía, la precisión no comprobada y el costo, ¿no? Otra de las cosas que vemos, ¿no?, con la laparoscopia, que no se puede evaluar bien el retroperitoneum, ¿no? El retroperitoneum es un área difícil de observar durante la laparoscopia. Otro problema es que, aunque la laparoscopia permite observar directamente el hígado y algunas soluciones técnicas, no puede usarse para observar la extensión y la profundidad de la lesión, ¿no?, de las vísceras sólidas, ¿no?, ya sea de hígado o de vaso, ¿no? Entonces no puede ver la profundidad, más que todo puede ver por encima, pero no qué tan profundo es la lesión, ¿no? Entonces, ¿cuándo está indicado la laparotomía en un paciente con un traumatismo abdominal cerrado, ¿no? Primero hay que hacer una evaluación general y especial, hay que hacer la revisión y luego la laparotomía, como vemos, ¿no? Este, la laparotomía se debe realizar en condiciones, en las mejores condiciones fisiológicas del paciente, no puede lo mejor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en ocasiones uno tiene que entrar en ocasiones críticas, a veces hipotenso, sangrante, a veces sin presión. Hemos entrado y a veces era por un sangrado de un vaso, se ha ligado al vaso y el paciente ha salido, ¿no? O cuando ya existe daño de órganos o vísceras, ¿no? La laparotomía va a tener algunos propósitos. Dentro de los principales propósitos que tiene es controlar el daño, ¿no?, que incluye el control de la hemorragia, más que todo, ¿no? Como digo, la hemorragia es la principal causa de muerte del traumatismo abdominal cerrado. Acá en la laparotomía uno va a identificar la lesión y va a controlar la contaminación si es una lesión de una víscera hueca. Y en determinados pacientes se podrá realizar la reparación y reconstrucción de los órganos afectados, ¿no? A veces en una sola operación se puede hacer todo, a veces tiene que hacerse solamente control de daños. Entonces, ¿cuándo uno debe hacer una laparotomía? Solamente basada en la evaluación abdominal. Si el paciente tiene datos tempranos de peritonitis, el paciente tiene que ser operado, una laparotomía. Otra cosa, si el paciente viene con una herida punzo penetrante, ¿no?, a nivel del abdomen y está hipotenso, también tiene que ser operado. Si hay sangrado de estómago, recto o tracto genitourinario debido a un trauma penetrante, también si uno pone por una zona nasogástrica a un paciente y hay sangre en el estómago, entonces uno tiene que ver que tiene que ser operado el paciente. En heridas por arma de fuego que involucran la cavidad peritoneal o estructuras retroperitoneales vasculares oscilatoras, tiene que ser operado. O un paciente que viene a emergencia eviscerado, ¿no?, viene con una lesión de programa blanca, ¿no?, con las vísceras esterilizadas, tiene que ser operado, ¿no? Entonces, este, las indicaciones de una laparotomía en este tipo de pacientes. ¿Y cuándo uno debe operar? Basado en estudio radiográfico. Entonces, siempre que un paciente venga a emergencia, ¿no?, y se le tome una placa de abdomen simple de pie o de tórax y vemos aire libre, ¿no?, o aire libre en la cavidad, ¿no?, como nemoperitoneo o hay presencia de aire de retroperitoneo o ruptura de diafragma cerrado, siempre tiene que ser operado, ¿no? A veces retroperitoneo, cuando está ahí en el retroperitoneo, es una lesión del duodeno, ¿no?, más que todo, entonces tiene que ser operado. Si la tomografía con medio contraste demuestra ruptura de tracto gastrointestinal, lesión de vejiga intraabdominal, lesión de pedículo renal o lesión de parénquima de visceral grave, también tiene que ser operado. Entonces, eso nos va a dar una pauta de cuándo un paciente tiene que ser operado de acuerdo a un estudio radiográfico. Cuando uno hace una laparotomía, siempre una laparotomía, la mayoría se le prende el plano de fuego, va a requerir una proteína inmediata, no más que todo cuando debería penetrar el plano de fuego en la región anterior del abdomen, ya sea superior o inferior, ¿no? Tiene que ser operado, ¿no? Entonces, como vemos, la laparotomía es una incisión, ¿no?, medial, que a veces viene eh, de la, del, de la línea media de la sínfisis hasta el pubis, ¿no? Una incisión muy grande, ¿no? Como le digo, siempre cuando uno va a hacer una laparotomía, normalmente le da antibiótico profilaxis, ¿no?, al paciente, ¿no? Siempre tiene que estar prescrito antibiótico profilaxis y siempre, como le digo, se recomienda una incisión vertical sobre la línea alba, ¿no?, de la sínfisis hasta el pubis, ¿no? Este,
¿Para qué nos sirve la laparotomía? Nos sirve para ingresar la caja peritoneal y más que todo controlar el sangrado, ¿no? Porque muchas veces de los pacientes con un trauma abdominal, más que todo cerrado, va a ser el sangrado, un sangrado ya sea de hígado, de vaso, ¿no? Entonces hay que controlar ese sangrado. Entonces, mediante la detección y posición clara de las lesiones y hemostasias, ¿no? En ocasiones hay que recurrir al empaquetamiento hemostásico, ¿no? A veces tenemos unas lesiones de cuarto o quinto grado de hígado que no paran, no se puede parar, entonces hay que empaquetarlos, ponerle gasas o dressing ahí y empaquetarlo como si fuera un sándwich, ¿no? En la laparotomía siempre se tiene que hacer una exploración meticulosa y sistemática, ¿no? Del diafragma, siempre, como le digo, a veces hay lesión de diafragma que es difícil diagnosticar, lesión de diafragma, solamente se diagnostica muchas veces, ¿no? En el acto operatorio o con una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Ya sea el diafragma izquierdo o derecho, ambos lados, se debe también ver cómo está el hígado, el vaso, los duodenos, riñones, ¿no? Siempre a veces uno tiene que ver la parte duodenal, ¿no? Tiene que hacer la maniobra de Kocher, ¿no? Para ver el duodeno y la longitud total del intestino, ¿no? Del diasto hasta el recto. A veces uno exterioriza todo el intestino para ver si hay alguna lesión, una perforación, algo, cuando, por decir, son por el arma de fuego, a veces, ¿no? Tramos abdominales cerrados, hay que eh, revisar todo, ¿no? El intestino delgado. Como vemos acá, acá se exterioriza todo los intestinos y se revisa de del ángulo de Trace hasta la válvula secal. Aparte también hay que revisar el colon, todas esas cosas. Acá como había lesión de hígado, se pone una gasa ahí para que vaya, contenga el sangrado. Entonces, mientras se revisa el resto de vísceras. Otra cosa que, como le digo, un trauma abdominal, ya sea abierto o cerrado, a veces también hay que revisar el retroperitoneo, ¿no? Un trauma abdominal cerrado es necesario siempre visualizar tanto el páncreas como el duodeno, los órganos que se frecuentemente resultan lesionados. La lesión es más que todo por compresión contra la columna vertebral, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que han venido pacientes, ¿no? Que han sido los choferes que se han chocado y el timón ha ido contra su abdomen, ¿no? Y esto ha lesionado el, el páncreas contra la columna, ¿no? Entonces, siempre, y a veces también el duodeno, entonces siempre hay que revisar en un paciente en un trauma abdominal, ¿no? Si ha sido el chofer, siempre hay que revisar el retroperitoneo. Como vemos, en el retroperitoneal puede haber hematoma retroperitoneal de la pelvis en los pacientes con fracturas pélvicas, como les dije, que no, estos no deben ser abiertos, ¿no? Por el peligro que hay una hemorragia incontrolada. Entonces, siempre todo hematoma en el retroperitoneo a nivel de la pelvis, ¿no? No debe ser abierto, ¿no? Mientras cuando son retroperitoneales ubicados por fuera de la pelvis, más que todo cuando son asociados con lesiones de la vena cava inferior o con el riñón, sí deben ser abiertos, drenados y controlados. Acá vemos el empecatamiento que le digo, a veces tenemos lesiones de hígado, ¿no? Grado 4, grado 5, que no paran, no se puede parar el sangrado, ¿no? Ni con sutura, ¿no? Entonces se le hace un empecatamiento, ¿no? Para que después de un día o 3 días, ¿no? Se retire el empecatamiento, ¿no? Como dice acá, de ser necesario el empecatamiento para hemostasia, más que todo en heridas de hígado, SOAT y la pared muscular posterior, ¿no? Normalmente estas gasas o dressing se retiran luego de 24 a 72 horas, ¿no? Una vez que ha parado el sangrado. Normalmente en el hígado lo retiramos a las 48 horas, pero a veces se ha dejado por más tiempo. Cuando se deja por más tiempo, a veces puede ser una reacción a un cuerpo extraño, puede haber infección, o a veces también puede haber, hasta puede fiscalizar el intestino, ¿no? Entonces siempre no hay que dejarlo por mucho tiempo. Está la forma de empaquetamiento, ¿no? Si tiene una lesión, cómo se empaqueta, ¿no? Y eso se deja ahí, se cierra la cavidad y al cabo de 2 días se retira, ¿no? Como digo, a veces han dejado por más tiempo, pero no es recomendable. Cuando el paciente viene con un trauma abdominal abierto, ¿no? Entonces, a veces nosotros hacemos exploración de las heridas traumáticas en emergencia, ¿no? Entonces, la exploración de las heridas, ¿qué nos ayuda a buscar, definir su vector, su trayectoria, ¿no? Como ha sido, si son superficiales o han llegado o no han llegado a la cavidad, o si llegan hasta la cavidad abdominal. Entonces, cuando uno hace la exploración, hay que ver su trayectoria. Entonces, determina ahí, más que todo, ayuda diagnóstica y abordaje quirúrgico para ver qué órganos puede haber lesionado, ¿no? Si son superficiales, normalmente solo compete el tejido subcutáneo y se atraviesan la fascia
transversales. Normalmente para explorar la herida, no, normalmente no todo lo hace, pone un poco anestesia local, ¿no? Otras cosas, la exploración de heridas traumáticas se define a ver dónde están localizados, en la región, el abdomen anterior, ya sea superior o inferior, y si ha atravesado o no las fascias transversales. Si está en la región lumbar, si ha trabajado la fascia tóraco-abdominal superficial, y si es tóraco-abdominal, si la fascia torácico-superficial, ¿no? Si ha atravesado las fascias transversales, pues ya ha llegado hacia la cavidad. Entonces, para explorar las heridas, como le digo, se anestesia localmente, se apertura un poco más la herida y nunca se introduce que ni nada, sino con el dedo nomás se introduce para ver si llega o no a la cavidad. Entonces, en la exploración de heridas traumáticas, lo principal hay que ver si la herida es superficial o no, y si ha preestado después de la exploración, ¿no? O sea, si digo, la explororía si ha penetrado. Si el paciente no penetra, entonces se da la de alta, se le da antibiótico profilaxis, se le da su vacuna tetánica, su lavado de brevemente sutura, ¿no? Pero si se considera que la herida es penetrante, ahí sí hay que hacer una buena evaluación, hay que, según su localización, hay que observarlo y, de ser necesario, tiene que ser operado, ¿no? Como le digo, solamente el 30% de las lesiones punto penetrantes van a lesionar un órgano intraabdominal, ¿no? Por eso a veces hay que ver cómo va el paciente, cómo va evolucionando para ver si debe ser operado, ¿no? Entonces, ¿cuándo no deben ser exploradas las heridas traumáticas? No se deben explorar las heridas penetrantes, ¿no?, en las siguientes circunstancias, ¿no? En heridas con inminente conveniencia de muerte, el paciente está muriéndose, ¿para qué vamos a explorar? En heridas técnicamente imposible explorar si el paciente viene por una trauma abdominal, por proyectil de arma de fuego múltiple, como tenemos en las perdigoneras, ¿no? También, o heridas por arma de fuego, tampoco, ¿no? Entonces, esto no debe explorarse un baleado, no se debe explorar la área, pero como le digo, si fuera un punto penetrante, sí. En heridas con penetración obvia, como sea, si el paciente viene con el epiprom, ¿no? O una asa hacia afuera exteriorizada, entonces ya se debe explorar. O si vemos que el paciente cada vez que respira hay una herida soplante, tampoco debe ser explorada. Entonces, como le digo, muchas veces de los pacientes que vienen traumatizados, a veces no se pueden solucionar en una sola operación. Entonces, aquí, en la primera operación, se hace un control de cirugía de control de daño, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces viene hipotérmico, viene con problemas de coagulación, sangrando, entonces el paciente va a tener una mala respuesta a la recepción, o sea que tiene que ser operado el menor tiempo posible, más que todo solucionar los problemas que tiene en el momento, ¿no? Entonces, como le digo, es la necesidad de terminar rápidamente la operación porque el paciente está hipotérmico, coagulopático y sangrando, ¿no? Entonces, acá hay lo que tenemos que hacer, incapacidad para controlar la hemorragia mediante la hemostasia directa. Entonces, ahí se puede hacer muchas veces taponamiento o ligadura. Este es el caso de las lesiones hepáticas graves, ¿no? Y las hematomas retroperitoneales o pélvico con daño visceral, concomitante o sin él. A veces hay sangrado también pélvico, también hace taponamiento pélvico, también se hace. Hay incapacidad para cerrar formalmente el abdomen sin tensión debido al edema visceral masivo y empaquetamiento porque se coloca previamente el síndrome porque se ha colocado previamente el síndrome de competencia abdominal, a veces un síndrome compartamental, entonces ahí se le pone solamente la bolsa de Bogotá, ¿no? O anticipar la necesidad de una cirugía extensa, por si el paciente viene con un problema de lesiones de páncreas o duodeno, entonces tiene que hacer una pancreatectomía, entonces va a demorar mucho, entonces tampoco se hace un control de daño nomás. O si muchas veces el paciente que va a tener que ser reoperado a veces para evaluar contenido abdominal, a veces el paciente viene que parece, no parece que es intestinal, entonces que tiene que ser reevaluado, como dice alguno, el second look, entonces también se hace un control de daño, ¿no? Se hace una laparotomía. Entonces, el control de daño, como le digo, no, si tiene una lesión de intestino, uno no va a tener que reparar hasta, o sea, no, nada más liga los tumores intestinos, si tiene estructura mecánica, liga y se acabó, ¿no? O también, como se acostumbra, se acabó. A veces cuando ya el paciente está con asas muy edematizadas que no se puede cerrar la cavidad,
Y si uno lo cierra va a ser un síndrome compartimental, entonces tiene que poner una bolsa de Bogotá, como vemos acá, con su bolsa de Bogotá. ¿No? En bolsa de Bogotá, ¿no? Entonces, para evitar el síndrome compartimental intestinal. Y un paciente que tiene que ser reoperado varias veces, que no son abómenes catastróficos, ya con fístulas y todo, cuando el paciente se ha complicado, ¿no? Entonces, la delincuencia de control de daños, en la primera operación, lo que tenemos que hacer es controlar la hemorragia, ya sea con sutura, no podemos reparar los vasos, control de la contaminación, ligando o recepcionando las lesiones en el intestino hueco, ¿no? Tamponamiento intraabdominal, ¿no? Y cierre temporal, como le digo, mediante la bolsa de Bogotá. Una vez que sale de sala de operaciones, va a ir a cuidados intensivos, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la temperatura corporal, corrección de la coagulopatía, estabilización hemodinámica, soporte ventilatorio y ideación de lesiones. Una vez que está estabilizado el paciente, ya puede ir, normalmente es a las 24 o 48 horas, puede ir nuevamente al quirófano para remover los transportamientos y la reparación definitiva, ya sea de vasos o de asas intestinales. Algunas indicaciones para retorno del paciente que se ha operado a cirugía, normalmente después de un trauma abdominal, ¿no? Cuando el paciente está dando térmico, pero hay sangrado mayor de 2 unidades por hora, ¿no? Tiene que ser reoperado, o síndrome confrontal abdominal con sangrado persistente, ¿no? Un tramo penetrante, si el sangrado es mayor de 15 unidades hipotermia, normotonio, pero sangrado mayor de 2 unidades por hora, o tajita de un síndrome confrontal con sangrado persistente. Entonces son indicaciones para que el paciente sea reoperado antes de que se sea una cirugía programada. Las indicaciones para el retorno efectivo al quirófano, ¿no? O sea que cuando el paciente ya, una vez que está estabilizada, ya puede ir para ya una cirugía ya para definitiva. Entonces, cuando la temperatura es mayor de 36 grados, ya no hay problema de coagulación, ya está ventilando bien, el ácido base está normal. Acá tenemos un algoritmo de diagnóstico traumadular cerrado de abdomen, ¿no? Entonces, cuando el paciente viene con trauma abdominal cerrado de abdomen, hay que ver cómo está hemodinámicamente, ¿no? Si está estable, entonces aquí podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? Se puede hacer una ecografía diagnóstica, entonces, y así por el estilo, ¿no? Pero el problema es cuando viene inestable, entonces acá sí tenemos que ver un lavado peritoneal diagnóstico o una ecografía diagnóstica y vemos si hay líquido libre en peritoneo, ¿no? Como le digo, un paciente inestable no podemos hacerle una tomografía, ¿no? Entonces acá sí valdría hacer un lavado peritoneal diagnóstico, ¿no? Y si es positivo, tenemos que hacer una laparoscopia exploratoria. O también una ecografía diagnóstica, si hay bastante líquido dentro de la cavidad, entonces también podría. Pero si es negativo, determinar el origen extraabdominal sangrado, o sea que la causa de la hemodinámicamente de la hipotensión debe estar en otro sitio, puede estar en tórax o en pelvis, ¿no? Acá tenemos lesión de hígado, ¿no? Son lesiones grado 4, ¿no? Entonces, que esto muchas veces necesitamos taponamiento hepático, ¿no? A veces no se puede parar el sangrado, ¿no? Con suturas, digamos. Otra cosa, como digo, de lesión de diafragma, es difícil diagnosticar la lesión de diafragma, más que todo lesiones traumáticas, ¿no? Entonces, difícil de diagnosticar, ni con tomografía, a veces se hace como la laparoscopia diagnóstica o durante una laparotomía diagnóstica. En un traumatismo abdominal penetrante, hay que ver cómo está el paciente, ¿está inestable o está estable? Si está inestable, el paciente tiene que ir directamente a la sala de operaciones. Si está estable, entonces hay que ver si es una lesión por proyectil de arma de fuego o si es un punzo penetrante, ¿no? Si es proyectil de arma de fuego, como le digo, cuando es en la cara anterior del abdomen, todos tienen que ir a sala de operaciones. Pero, pero cuando es en el cuadrante superior derecho, bueno, ahí se le puede hacer una tomografía y ver si está comprometido un órgano, si está comprometido a cirugía. Pero si es una lesión por actividad de fuego tangencial en la región dorsal o en el flanco, también se le debe hacer una tomografía, ¿no? Pero ya sabe, cuando es por actividad de fuego en la cara anterior del abdomen, siempre tiene que ir a cirugía. Cuando es una herida punzo penetrante, hay que ver también, ¿no? Si es el tórax abdominal izquierdo, entonces se le puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico frente a una laparoscopía, ¿no? Si es en el espaldo flanco, tomografía, ¿no?
Si es genera pus penetrante en la pared anterior del abdomen, ¿no? Aquí hay que hacer estudios de laboratorio, ¿no? Seriales, y si es positiva ya va a cirugía. Como le digo, traumatismos por arma blanca, a veces solamente lesionan el 30%, por eso no van directamente a sala, ¿no? Pero si el paciente viene viscerado o con peritonitis, sí tiene que ir directamente a sala, ¿no? Bueno, acá está el paciente una herida de bala, ¿no? En la cara anterior del abdomen, ¿no? Entonces acá este paciente tiene que ir directamente a sala. Acá no esperamos llegar a un diagnóstico, tenemos que ir a sala y operarlo, ¿no? Un paciente bien eviscerado, esto no esperamos, también tiene que ir directamente a sala. Está eviscerado, de tanto el intestino delgado como el epíplomo, ¿no? Es un paciente que tiene con un traumatismo abdominal por arma blanca, pero con el cuchillo, pues, no se debe retirar ahí en consultorio de emergencia, no se retira hasta que se opere. Normalmente se retira, ¿no? Cuando se opera para ver qué órgano está lesionado, ¿no? A veces también puede estar causando un taponamiento de una arteria, no está sangrando, uno saca y comienza a sangrar, entonces tiene que ser el retiro del cuchillo a visión directa, ¿no? Bueno, acá tenemos viscerados, como le digo, todo paciente viscerado tiene que pasar directamente a sala de operaciones, ¿no? Traumatismos abdominales, ¿no? Abiertos, ¿no? Otra de las cosas, a veces vienen traumatismos por la región lumbar, ¿no? Y a veces se saca, aparentemente le exploran, dice que no hay lesión, pero después comienza a salir contenido intestinal. Sabemos que en el recto peritoneal, el colon también tiene una parte, ¿no? Recto peritoneal, el colon ascendente y descendente, entonces también puede haber lesión, ¿no? Del colon, vemos acá contenido intestinal, ¿no? Fecal, ¿no? Bueno, acá tenemos las escalas de lesión de vaso, ¿no? Normalmente las lesiones de vaso, eh, pueden ser tratadas mediante observación o también quirúrgica de acuerdo a la lesión, ¿no? Del tipo 1, tipo 2, normalmente son sangrados que se autolimitan, ¿no? Pero hay que estar evaluándolos constantemente, ¿no? Y tener un banco de sangre y tener cirujanos de emergencia, ¿no? Para ser operado en cualquier momento, ¿no? Normalmente a veces el vaso puede hacer hematomas, ¿no? O sangrados pequeños, o a veces hace hematomas y hacen un sangrado en dos tiempos, ¿no? Entonces, el paciente a veces se descompensa. Entonces, acá por si tenemos una lesión esplénica, un hematoma subcapsular, que a pesar de ser 1 centímetro, de motor de marcas persistentes, seguía, y a veces se rompe todo el hematoma y sangra bastante y se choca al paciente. Entonces, el paciente a veces hay que ser operado. Son sangrados en dos tiempos, ¿no? Cuando hacen hematomas. Lesiones de hígado también, como le digo, también a veces se puede hacer un tratamiento también conservador, ¿no? Pero de acuerdo al tipo de lesión, normalmente cuando es hasta 3 se puede hacer conservador, pero hay que ver, hay que estudiar cada paciente es individualizado, ¿no? Entonces, como vemos en el traumatismo hepático hemorrágico, hay que ver si es una hemorragia grave o una hemorragia leve, ¿no? Cuando es grave, no se puede parar el sangrado, hay que hacer un taponamiento perihepático y reanimación. A veces podemos hacer la maniobra de Plingetten ¿no? Para parar el sangrado, ¿no? Para ver todo está sangrado. Cuando la hemorragia se controla, se hace la parotomía de control del daño, con la embolización posterior, ¿no? Y use para reanimación, ¿no? Como le digo, acá en la barrera a veces se puede controlar como no se puede controlar, ¿no? Entonces, acá cuando se controla el taponamiento perihepático, se va a cuidado excesivo, después considerar aislamiento vascular o técnica de derivación, use para la derivación, ¿no? Y cuando está controlada, se hace una ligadura selectiva de vasos hasta por dentro del piplo, se controla la hemorragia, se pasa a UCI, ¿no? Y también, si no controla, considerar ligadura específica, la arteria hepática, a veces pasar a UCI nuevamente. Cuando es leve, normalmente uno lo hace como tópico, patografía muchas veces, o usa el bisturí armónico o eléctrico con rayo de argón, ¿no? Y para el sangrado, ¿no? Entonces, ¿en quién paciente no quirúrgico, en tratamiento no quirúrgico, en lesión de una víscera sólida, ¿no? Normalmente se está usando, ¿no? El manejo conservador propuesto por vísceras sólidas se ha convertido en una opción terapéutica en términos cerrado, en una que estable, ¿no? Entonces, nomás propone, por decir, mediante una tomografía, ¿no? Si un defecto menor del contorno, una colección perihepática menor de 250 centímetros de sangre, o hay un hematoma intrahepático o ausencia de lesiones asociadas, siempre tiene que ver
Ausencia de lesión solamente tiene que ser la lesión de la víscera sólida. Entonces, para esto hay unos requisitos que debe tener el paciente. Primero, que tiene que estar estable hemodinámicamente. Tiene que haber ausencia de signos clínicos de peritonitis, como digo, no puede haber lesión de víscera hueca. Tiene que haber ausencia de lesión de la víscera hueca, una tomografía, confirmación de lesión esplénica hepática mediante tomografía, disponibilidad del cirujano y anestesio de quirófano en cualquier momento, ¿no? Para que el paciente tiene que ser operado y disponibilidad de banco de sangre. El manejo, normalmente se da monitoreo de presión arterial, frecuencia cardíaca y oximetría de pulso durante 2 a 5 días, ¿no? El paciente se le pone en reposo absoluto, se hace un control clínico horario durante el primer día, control de hematocritos cada 6 horas durante el primer día, control diario después del primer día, se hace TAC de seguimiento solamente, ¿no? Si la condición clínica del paciente lo indica, ¿no? Administración de vía oral después de 12 horas, se progresa de acuerdo a la tolerancia, administración de analgésicos de acuerdo a la necesidad, profilaxis tromboembólica después del primer día, reposo en cama durante 2 a 5 días, como digo, se ponen el paciente en reposo absoluto, restricción de actividad física hasta que la lesión cicatrice, ¿no? Entonces, dentro de las intervenciones quirúrgicas de un paciente que está tratando en forma eh, preventiva, se llama, si el paciente hace choque hipovolémico, ahí tiene que entrar a sala. Si hay una extravasación del medio de contraste o un pseudoanima, tiene que entrar, o si hace un abdomen agudo, o si necesita una transfusión sanguínea de más de 4 unidades de paquetes globulares 24 horas, también el paciente tiene que ser operado. Bueno, ese es todo lo que vemos en lo que es trauma. No sé si tienen alguna pregunta sobre trauma abdominal, abierto o cerrado. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, no hay preguntas. Si no, terminamos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Ujú.